El Señor me los bendiga a todos, hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. El hermano Alfredo les saluda. Perdón, en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, orando en todo momento que estén bien, firmes en la fe. Por este medio saludo al hermano Jaime Salazar. Me mandó un mensaje por YouTube y no estoy muy familiarizado en cómo funciona eso, pero de cualquier manera vi el mensaje y lo saludo, que el hermano Jaime esté, mi oración es que esté bien. Me dijo que se había movido para Texas, pero aunque hagamos decisiones, hermanos, de cambiarnos de ciudad, de casa, de todo, siempre acuérdense algo: nunca, jamás se alejen del Señor. Estén donde estén, siempre busquen del Señor. Así es que los saludo, hermano Jaime. Y ahora vamos a entrar en la lección en esta mañana de el estudio Dando Fruto en la Familia de Dios. En esta mañana vamos a hablar de la necesidad de recibir a Cristo. Oremos pues, Padre. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Para ti no hay nada oculto, tú lo sabes todo. Mas en el nombre de Jesús, venimos a tu trono de gracia en esta hora para darte la gloria y la honra y reconocer que tú eres bueno. A la misma vez reconocer que nosotros fallamos y pecamos, pero sabemos que la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a través de tu palabra. Redargúyenos. Empodéranos para seguir hablando las buenas nuevas. Y gracias por este día que nos permites escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a hablar entonces de la necesidad de recibir a Cristo. Yo creo que muchas de las ocasiones en mis predicaciones y enseñanzas he hablado de todos los problemas que aquejan este mundo y por ende nosotros mismos que vivimos en este mundo. Hay un tema que es el de esta mañana, la necesidad de recibir a Cristo, que pocas veces lo percibimos como una necesidad. Fíjense, yo lo veo muy a menudo cuando una persona pide oración por sus seres queridos, o sea, su esposo, por sus hijos, por sus papás, su mamá, sus hermanos. Y normalmente solamente identificamos las necesidades físicas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues pido oración por mis hijos para que tengan un buen trabajo. Pido oración por mi esposo para que se sane porque está enfermo. Pido oración por mi mamá porque no se siente bien. Está bien. La Biblia dice que oremos sin cesar los unos por los otros y que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Pero lo que yo voy, que si tú eres cristiano y yo soy cristiano, la necesidad más importante que nosotros debemos de percibir en las personas es la necesidad de recibir a Cristo. Porque en muchas de estas ocasiones es el Señor que está tratando con estas personas a través de las enfermedades, a través de las necesidades, a través de los problemas, y es como si fuera la única manera de llamar su atención. Entonces Dios está obrando en ellos y nosotros le estamos diciendo a Dios qué es lo que haga. Y al punto que quiero llegar es solamente, hermanos, que confiemos en Dios y que nosotros tengamos siempre presente que lo que más necesitan las personas es aceptar a Cristo. Bueno, entonces, cuando hablamos de aceptar a Cristo, hermanos, yo creo que cuando hablamos de aceptar, nos lleva a pensar que también es creer. Y si usted le preguntara, yo creo que si hiciéramos un sondeo en todas las personas que conocemos, no creyentes y creyentes,
y usted se acercara y preguntara, oiga, ¿usted cree en Dios? El 99% le va a decir que sí creen en Dios. Pero cuando hablamos de creer, según la Biblia, hermanos, va más allá que simplemente en la mente, con tu boca confesar, que tu mente te dice, oh, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe. Pero pero en la Biblia creer va más allá de solamente estar, de decir yo creo que Dios existe. Creer, como previamente establecido, yo he dicho que creer es confiar. Confiar plena y enteramente en Jesús y en su sacrificio. Y Romanos 1:17, vean lo que dice. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Nosotros cuando hablamos de tener fe y de creer, no solamente estamos diciendo que creemos en Dios, sino que estamos confiando en Dios. Y estamos depositando toda nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, en la que hizo en la cruz del Calvario, para salvarme a mí. Esa es tu confianza, esa es mi confianza, y por ende esa es mi fe. Y Romanos 1:17 dice más, el justo por la fe vivirá. Y no solamente vivimos en este mundo, sino que vivimos en el futuro, cuando pasemos al cielo. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces, por fe vivimos en este mundo. En todo lo que está pasando y en todo lo que va a pasar, seguiremos viviendo con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro creer está en Cristo Jesús. No en lo que yo haga, no en lo que tú haces, no en el gobierno, no en nadie más. Sola y exclusivamente en Jesús. Entonces, repito una vez más, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora nos vamos a Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice lo siguiente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no solamente que la fe nos ayuda para confiar en que Jesús murió por nosotros y nos va a llevar a la vida eterna, sino que Juan 1:12 establece lo siguiente, que también por la fe, ¿sí? Porque a todos los que le recibieron, dijimos, ya quedó establecido que tenemos que tener fe para recibirlo, a los que creen en su nombre, creer, dijimos que no solamente es creer, sino confiar, les dio potestad es poder de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que no hemos medido el tamaño de la bendición que conlleva aceptar a Jesús. Que no solamente que estamos pasando de muerte a vida, sino que también a través de esa oración y de esa confesión que hacemos, dice que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Me escuchaste? Ahora somos hechos hijos de Dios, no testigos, no amigos, hijos de Dios. Y si tú tienes hijos, bueno, tú te das cuenta lo que tú sientes por un hijo, lo que tú haces por un hijo, los derechos que tienen los hijos. Bendito sea Dios que en su infinita misericordia nos hace partícipes y copartícipes con Cristo Jesús. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces repito una vez más, Juan 1:12, más a todos. ¿Sí? ¿A quién incluye ahí? A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hasta en el Antiguo Testamento todavía había un sentir donde solamente el pueblo de Dios
los judíos, los israelitas, ellos eran los únicos que prácticamente tenían como si el derecho de ser el pueblo escogido de Dios. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en la manera en que ellos se referían a los samaritanos, a los publicanos. O sea, por decirlo de otra manera, eran los plebeyos, eran la gente común y corriente. Pero nosotros, los descendientes de Abraham, era como que había dos clases. Y le digo, en el Nuevo Testamento vemos todavía un jala y estira ahí en las cuestiones de los apóstoles, que en veces les costaba trabajo a ellos mismos, siendo judíos, pues aceptar que ahora la gracia divina era para todos, no solamente para los judíos. Pero bendito sea Dios en su infinita misericordia, hermanos, que no importa de dónde seas tú, no importa de la familia de donde tú vengas, ni del pasado que tú traigas, con el simple hecho de aceptar y creer en Jesús. Juan 1:12 nos dice: más a todos entramos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, bendito sea su santo nombre. Y ahora nos vamos a Romanos 10, versículo 9 y 10, y dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, confesar con la boca y creer en el corazón. ¿Por qué creen ustedes que se necesita tanto creer como confesar? Bueno, al nosotros ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, otra vez hago un hincapié que este es un tema de los que Dios me ha dado a mí. Si tú buscas en las predicaciones, que tu boca tiene poder. Si tú te vas a casar, te van a preguntar: ¿acepta usted a su esposa, a esta mujer o a este hombre, según sea el caso, como esposo o como esposa? Tú tienes que decir: sí, acepto. Tú vas a la corte y el juez te pregunta cómo se declara, culpable o inocente. Tú no puedes decir más o menos. No, tienes que confesar. Tienes que declarar con tu boca. Tú te confiesas, te declaras culpable o inocente. Tú aceptas casarte o no casarte. Tú. Bueno, y en esta cuestión de la fe es lo mismo. Que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? Serás salvo. Entonces somos salvos. Qué simple, ¿eh? Qué forma tan sencilla de entender lo que es la salvación. Entonces, hermanos oyentes, te estoy equipando para que sigamos siendo la luz de Cristo que alumbra en medio de la oscuridad. Que tú te acerques a otras personas con estos 3 versículos tan simples que les he dado yo. Y que expongamos lo que es la salvación. Yo les di Romanos 1:17, Juan 1:12 y Romanos 10:9 y 10. Con esos 3 versículos, la palabra de Dios le está diciendo a una persona lo simple que es aceptar a Jesús y ahora ser un hijo de Dios y ahora tener la vida eterna garantizada a través de Jesús. No a través de lo que nosotros hacemos, sino a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dentro de esta lección, hermanos, ahora que ya somos salvos, ahora que ya la persona aceptó a Cristo, ahora vamos a hablar entonces de la pureza de la vida. Y esta es una manera también de nosotros dar testimonio
de que somos hijos de Dios. Es algo con lo que siempre vamos a luchar, el pecado y la pureza de la vida. Perdón. Y si me acompañan, por favor, vamos a leer un versículo de la Biblia. Y aquí solamente lo que quiero recalcar es que tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Mateo 5:21. Vean lo que dice el Señor. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Bueno, fíjense en la manera en que el Evangelio de Mateo nos hace a nosotros los cristianos recapacitar en el nuevo estándar de santidad. Que el matar, lógico que lo entendemos, pues que es algo muy grave. Y todo mundo, tanto creyentes como no creyentes, yo creo que entienden esto, que el matar pues es algo demasiado fuerte y grave para una persona. Y lo que está diciendo la palabra del Señor, que ahora que nosotros somos hijos de Dios, no solamente matar es malo, que ya de por sí queda fuera de decir, no, pues definitivamente yo no creo que llegue a ese punto. Pero lo que está diciendo es que hasta enojarse es un pecado. Y lo voy a leer otra vez para que no quede la menor duda. Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, no voy a entrar en la cuestión de que si me enojo y que le dije esto a mi hermano, sino solamente que entendamos esto, que ahora nosotros, al ser hijos de Dios, bueno, tenemos un papá un poco más estricto, o más estricto, que ahora el estándar es diferente y requiere un cambio de nuestra parte. Entonces, otro ejemplo, ahí mismo en Mateo 5:27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Igual, yo creo que estamos de acuerdo en que el adulterio pues no es algo bueno, ni siendo cristianos ni no siendo cristianos. Sin embargo, el Señor no se conformó con eso. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ahora a los cristianos, a los hijos de Dios, ahora ya somos hijos de Dios, ¿qué dice el Señor? Que si tú miras a una mujer para codiciarla, y esto de codiciarla es la deseas, o sea, tu mente empieza a trabajar y empiezas a imaginarte cosas. El hermano Billy Graham, hermanos, tenía un dicho. Billy Graham fue uno de los predicadores más grandes que ha existido en la historia, un hombre americano, y él tenía un dicho que decía que si un hombre ve a una mujer por la calle y la vio una vez, él decía que no hay problema, pero que si volteas la segunda vez ya pecaste. ¿Por qué? Porque pues es imposible manejar por la calle con los ojos cerrados, o sea, vas a tener un accidente. Todos lo hacemos, de manejar, y tú vas viendo la ciudad, la calle y todo, y de repente ves una mujer hermosa por la calle, pues está bien, es natural. Pero cuando tú no le quitas la vista y volteas 2, 3, 4 veces, entonces ahora ya estamos pecando en nuestro corazón. A lo mejor nadie se da cuenta,
Pero el que escudriña los corazones y el que lo sabe todo, que es Dios nuestro Señor, Él sí lo sabe. Entonces, ahora, como les decía, el simple hecho de entender esto, yo creo que nos llevaría a recapacitar todas las veces que ahora a nosotros se nos exige más que a las personas comunes y corrientes, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué tanto énfasis en la pureza personal? Bueno, vamos entonces a Primera de Corintios 6:12. Y dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos, él estaba hablando de glorificar a Dios con nuestro cuerpo cuando escribe estas palabras. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lícitas es como si fuera permitido. Porque alguien una vez alguien me hizo el comentario y me dijo: oiga, ¿usted cree que la marihuana es mala? Entonces mi contestación fue: pues hasta cierto punto yo creo que sí, o sea, dependiendo del uso que se le dé. Entonces me dijo: bueno, y si es mala, ¿por qué Dios permitió que existiera? O sea, si Dios la puso, pues ha de ser para algo bueno. Y no quiero empezar ¿cómo se dice? Vamos a debatir esto. No es mi intención. Pero yo creo que hay personas que están tan enfermas. Yo conocí un caso de una persona que decía había tenido un accidente y no había pastillas sobre la faz de la tierra, ni hay una droga fuertísima que le quitara el dolor. Y le empezaron a dar, no sé si inyecciones o pastillas de marihuana, y él decía que era lo único que le tranquilizaba el dolor. Jamás en su vida había consumido marihuana, pero ahora era lo único que le quitaba el dolor. Y él no lo hacía para sentirse high, que sentirse drogado o para olvidarse de los problemas, ¿no? Era el dolor que lo hacía tomar la droga, lo que el doctor le recetaba. Por eso les decía yo que mi punto de vista era, pues, dependiendo del uso que se le dé. Pero al final del día, pues, hay personas de que lo ven mal de cualquier manera. Y lo que el apóstol Pablo escribe: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, en este mundo tenemos que tener mucho cuidado de que no todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos es bueno. No todo es bueno. Y debemos de pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos esté redarguyendo para ir filtrando toda la basura que no debemos de tener en nuestras vidas y por ende en nuestro corazón. Vamos a hablar el camino a la pureza, y este versículo lo vamos a encontrar en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, la palabra del Señor dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando yo les hablo a ustedes del camino a la pureza, es cómo nosotros empezamos a deshacernos de las cosas que no son buenas. Bueno, empezamos con nuestra mente. Yo no sé si ustedes sabían, pero cuando la Biblia habla del corazón, que dice que del corazón mana la vida,
se refiere a los sentimientos. Es las cosas que se nos antojan, que son las cosas que en veces queremos tener. Y luego las transmite a la mente, y la mente es el pensamiento de lo que estamos continuamente dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y el maligno, que es el diablo, dice que te tira los dardos del maligno. Entonces, yo he declarado muchas veces, hermanos, que la batalla del cristiano está en la mente. Ahí es el campo de batalla. Porque yo nunca he visto al diablo, que el Señor lo reprenda, que se te aparezca el diablo y según las caricaturas o la lotería, cuando jugaban lotería en México, que era un ser rojo con cuernos y de vaca y luego una colita y un tenedor grandote. Yo nunca lo he visto atrás de mí o atrás de alguien con el tenedor gigante picándote la espalda y diciéndote drógate o tómate esa cerveza o engaña a tu mujer o mata a alguien. Yo nunca lo he visto. Entonces, ¿cómo es que la gente, incluso nosotros, en veces pecamos? Todos pecamos, hermanos. Eso ya quedó establecido por cuanto todos pecaron. Y yo pido perdón a Dios por mis pecados delante de ustedes en esta mañana. Porque yo también en veces mi carne me puede traicionar y todos pecamos. Yo le pido perdón al Señor, reconociendo mi naturaleza, que ahora soy un hijo de Dios. Pero la batalla está en la mente. Y por eso era importante que yo les leyera a ustedes Filipenses 4:8, porque la misma Biblia nos dice en las cosas que debemos de pensar. Entonces, al momento, perdón, en el momento que la Biblia nos dice en lo que sí debemos de pensar, entonces se entiende que hay cosas en las que no debemos de pensar. El hermano, no sé, ahora le tocó al hermano Billy Graham, también decía esta confesión, esta frase decía el hermano Billy Graham, que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. Y a eso se refería el hermano Billy Graham al hablar de los pensamientos, que de repente un pensamiento fugaz. O sea, ¿viste algo? El diablo es muy astuto, te hace ver algo, porque así empezó con Eva, cuando en Génesis, en la tentación, le empieza a hablar del fruto, y Eva dice que se le quedó viendo al fruto del árbol prohibido, y dice que era un fruto apetecible, dando a entender que se le antojó lo que vio. Y el pecado entra por los ojos. Entonces, el diablo te pone algo enfrente de ti y se te antojó, ya sea en la televisión, ya sea en la calle, ya sea en lo que sea, y empieza ese pensamiento. Y tú tienes el poder de mantenerlo ahí o echarlo fuera. Pero la Biblia nos dice a nosotros en lo que sí debemos de pensar. Filipenses 4:8 nos dice a nosotros en las cosas en las que debemos de pensar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando decimos templo, entendemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, solamente quiero decirles, hermanos, yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. El justo por la fe vivirá. Vamos a tener fe que Dios nos va a ayudar. Pero tú, amado hermano, hermana, haz tu parte. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios solamente va a hacer lo que tú no puedes hacer. Entonces les animo a confiar en el Señor. Les animo a mantenerse puros en el Señor. Si hemos pecado, dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, entonces confesemos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Evita pensamientos negativos, pensamientos malos, no dejes que estén ahí en tu mente. Es como un cáncer que está creciendo. Confiésalos y en el momento que los confiesas, Dios los quita de ti.
Oh, aleluya. Voy a orar, Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. Una vez más pido perdón por mis pecados. Intercedo en esta hora por mis hermanos oyentes. Señor de los cielos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo rompo cadenas y ataduras. Todo lo que esté estorbando, Señor de los cielos, todo pecado. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, todo espíritu de pecado, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. A vivir una vida que te agrade. Yo oro pidiendo todas las cosas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El Señor me los bendiga. El hermano Alfredo les saluda. Amén.